Mateo 2, verso 1 y verso 2. Cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Padre que estás en los cielos, gracias, porque tú eres bueno y tu misericordia, Señor, es para siempre. Gracias por la bendición que nos concedes de estar aquí en tu casa, una vez más, adorando y exaltando tu nombre santo. Gracias por la vida de cada hermano, de cada hermana, Señor, por los amigos que nos acompañan también en esta oportunidad. Te pido que bendiga sus vidas de manera especial a través de tu palabra, que tu palabra en esta mañana corra, sea glorificada y nuestras vidas sean bendecidas a través de la misma. Muchas gracias, Señor. Amén. Gloria a Dios. Siéntese, hermano, por favor, tenga la bondad. Aleluya. No dejemos de alabar y de exaltar el nombre de nuestro Dios. A su nombre sea la gloria. Qué bueno es el Señor. Bueno, quiero compartir la palabra en este pasaje que es muy conocido por todos nosotros, y quiero hablar bajo el título: ¿Para qué envió Dios a su Hijo al mundo? ¿Para qué envió Dios a su Hijo al mundo? Estos versículos, en especial del capítulo 2, nos hablan y nos muestran también el propósito por el cual Dios envió a su Hijo a este mundo. Aquí se nos habla en el verso 1 de unos magos. Siempre que nosotros oímos la palabra magos, inmediatamente le viene a uno a la mente un charlatán, le viene a uno a la mente un culebrero, le viene a uno a la mente una persona que trabaja con artes oscuras y bueno, que le sirve al diablo, hablándolo así de esa manera. Y con el paso del tiempo, de verdad que esta palabra se ha degradado tanto que eso significa un charlatán, un culebrero, una persona que trabaja con artes oscuras. Pero bueno, la historia habla de estos magos que aparecen aquí y se les llama los visitantes del oriente. Dice la historia que ellos eran probablemente miembros de una orden de eruditos religiosos de la región que ahora nosotros conocemos como Irán. Estos hombres que se menciona aquí en este capítulo 2 se especializaban en astrología, lo que tiene que ver con el estudio de las estrellas, de los astros, de los planetas. Se especializaban también en medicina y en ciencias naturales. Es lo que menciona la historia acerca de estos hombres, pero lo que resalta en este pasaje es el profundo interés que había en ellos por la venida del Mesías, por el cumplimiento de esa promesa del Mesías que había sido prometido. Y por eso vemos también, alabado sea el Señor, que estos hombres vinieron de tierras muy lejanas para visitar al Salvador del mundo que había sido prometido y que ahora
había nacido, que ahora estaba en el mundo, y ellos querían conocerlo, querían estar cerca de él, querían ver el cumplimiento de esa promesa que Dios había hecho. Ahora, de la experiencia de estos hombres, nosotros podemos conocer, podemos entender con más libertad el propósito de la venida de Cristo al mundo. Podemos entender con libertad para qué Dios envió a su Hijo al mundo. Y lo vemos en la experiencia de estos hombres y lo vemos en lo que ellos hicieron. Nos dejan esa enseñanza del por qué Cristo vino al mundo, para qué Dios envió a Jesucristo al mundo. Lo primero que encontramos está en el verso 1 y verso 2. Nos dice que Dios envió a su Hijo al mundo para que lo busquemos. Dios envió a Jesucristo al mundo para que lo busquemos, para que usted y yo lo busquemos, para que usted y yo estemos cerca de Él, para que usted y yo tengamos una experiencia personal con Él, para que usted y yo podamos conocerlo. Miren lo que dice el verso 1. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? ¿Por qué? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Miren que son estos hombres del oriente, de lejanas tierras, que llegan a la tierra del Salvador, a la tierra del Mesías, a preguntarle a los sacerdotes, a preguntarle a los escribas, a preguntarle a los líderes religiosos de ese lugar por el Mesías. Alabado sea el Señor. O sea, estaban más interesados. Estas personas que no eran judíos, que no eran de la nación del Mesías, que no tenían ese conocimiento de la ley y de las promesas como lo tenían los escribas y como lo tenían los sacerdotes y los sumos sacerdotes. O sea, ellos debían de ser los primeros en darse cuenta del nacimiento del Mesías. Debían ser los sumos sacerdotes y los escribas de la ley, los que debieron haber salido a anunciarle a Palestina, a toda Judea, haberles anunciado: el Mesías ha nacido. El Salvador del mundo está en medio nuestro. El Rey prometido acaba de nacer. Pero no, vienen estos hombres del lejano oriente a preguntar. Ellos llegan diciendo: ¿dónde está el Rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos. Venían a adorarle. O sea, ellos entendieron que el Mesías había sido enviado al mundo para que el hombre lo buscara, para que la persona se acercara a él, para que la persona no pasara por alto la presencia de Dios en medio de ellos, para que las personas no fueran indiferentes a la presencia de Dios en medio de ellos. Dios se había hecho carne y ahora estaba en medio de ellos para salvarlos. Y mire que ellos vinieron a buscarlo, y fue la estrella la que sirvió como una señal que les anunció no solo el nacimiento del Mesías, sino dónde se encontraba el Mesías.
Entonces ellos vienen a buscarlo y lo vienen a buscar por medio de una señal. Segundo, mire que cuando uno mira el recorrido que ellos hicieron, usted va a encontrar cientos y cientos de kilómetros que a estos hombres les tocó recorrer para venir a buscar al Mesías que había nacido. O sea, buscaron al Señor por medio de una señal, pero también esto nos muestra que lo buscaron con sacrificio. Porque el sacrificio que tuvieron que hacer para llegar hasta donde estaba el Mesías que había nacido fue grande. Recorrieron cientos de kilómetros. Y no lo hicieron en avión, no lo hicieron en carros, en vehículos. Lo hicieron en su medio de transporte de aquel momento, en un caballo, en un camello. El hecho es que ellos entendieron que el Rey del mundo había nacido, el Salvador del mundo había nacido. Y ellos estaban dispuestos a hacer el sacrificio que fuera necesario para buscarlo, para encontrarse con él. Y no les importó recorrer los kilómetros que tuvieron que recorrer, las situaciones a las que tuvieron que exponerse. Viajar en aquel tiempo no era fácil. Alabado sea el nombre del Señor. Además del tiempo que había que recorrer, los recursos que había que invertir eran muy altos. Pero ellos estuvieron dispuestos a hacer el sacrificio que fuera necesario para poder encontrarse con el Mesías. Bendito sea el nombre del Señor. Qué bueno cuando uno tiene en su corazón esa disposición para buscar a Dios. Y a veces buscar a Dios no es fácil. A veces sacar tiempo para estar en la presencia de Dios requiere de sacrificio, requiere de hacer esfuerzos. Muchos de ustedes están aquí en esta mañana con sacrificio. Alabado sea el Señor. Por ejemplo, los hermanos que fueron a la convención en Barranquilla, muchos de ellos llegaron ya ayer en la noche, hoy en la madrugada. Y algunos de ellos están aquí en la casa del Señor. O sea, uno siempre tiene que, para recibir la bendición de Dios, para encontrarse con el Mesías, uno tiene que estar dispuesto a hacer sacrificio. No siempre va a ser fácil. A veces usted tiene que llegar de su trabajo cansado, agobiado, a veces con ganas de llegar a la casa, bañarse, tomarse un café o cenar y acostarse a dormir. Pero usted dice: no, hay una necesidad en mi alma, hay una necesidad en mi espíritu. Yo quisiera acostarme a dormir, pero tengo hambre de Dios, tengo sed de Dios. Y a veces con cansancio y todo nos esforzamos por estar en la presencia del Señor. Por eso es que usted a veces se da cuenta que hay hermanitos que se duermen en el culto. No es porque a ellos les gusta dormirse, a veces están cansados. En una ocasión nos visitó un pastor en Cúcuta, en una de las iglesias que pastoreaba. Y había una hermanita que ella trabajaba en una empresa y trabajaba, comenzaba su jornada de trabajo desde las 4 de la tarde y terminaba a veces 4 o 5 de la mañana, a veces 6 de la mañana, a veces 7 de la mañana. Y uno de pastor pues lo sabía. La hermana, ella no pasaba en muchas ocasiones a su casa, sino que se venía a la escuela dominical. Y qué batalla, hermanos. Pobrecita, ella sentada ahí, eso me llamaba todo el rato, como que se sacudía y se reía,
quisiéndome decir perdóneme pastor, pero ahí hacía el esfuerzo y abría, uno veía que se le iban apagando los ojos, yo decía se fue, pero está ahí cuando de repente se sacudía otra vez y bueno, uno sabía el porqué. Bueno, un día llegó un amigo, un pastor a visitarnos y claro, él vio a la hermanita que eso no hacía sino pescar desde allá y a toda hora llamándolo. Y yo le dije, yo decía ya sentado, ¿a qué hora la va a agarrar con la pobre hermanita? Pues yo lo conocía. Y dice, es como esos hermanos, y le echó el ojito, dije, allá va, que no hacen sino venir a dormir al culto. Y la hermanita ya la vi que abrió un ojito así, hizo el esfuerzo. Dice, eso no, para dormir está la casa. Y bueno, y él siguió predicando, pero la hermana siguió pues con su situación ahí, hasta que se dirigió y dijo, la hermanita de camisa amarilla. Y ella pues ahí claro, ella sabía que ella era la de la camisa amarilla. Entonces, bueno, ya pasó todo. Después del culto yo le dije al hermano, esa hermanita de la camisa amarilla, esa hermanita no es una dormilona en los cultos. Lo que pasa es que trabaja, comienza a las 4 de la tarde y a veces sale 4, 5 de la mañana, 6 de la mañana, a veces ha salido hasta las 8 de la mañana en su trabajo. ¿Y sabe qué hace? Le dije, en vez de irse para la casa, que yo lo haría. Y yo le he dicho, hermana, cuando salga así, váyase a la casa y descanse. Dijo, pastor, así sea yo por allá lejos, lo escucho, decía, así sea lejos. Dijo, ay, qué vergüenza, y yo que la enfilé con ella, le dije, por eso le digo, pobrecita. Pero hay gente que se sacrifica para estar en la casa de Dios. Mira, hermano, todos nosotros las experiencias de estar en el campo, en actividades, en confraternidades, en vigilias, y ver unos hermanos que vienen de horas de camino, hermano, horas de camino para estar en un servicio. Cuando yo llegué a pastorear la iglesia del Catatumbo, de la Gabarra Río Abajo, pues uno va de la ciudad, siempre había estado en la ciudad y uno pues tiene todas sus comodidades. Y llego a ese lugar sin energía, o sea, no había energía, todo era con linternas o prendía uno lámparas. Y así se hacían los cultos, en medio de una cantidad de zancudos terrible. Y yo veía que cerca del templo habían unos potes, unas canecas de esas donde se deposita aceite o gasolina. Y ahí las tenían. Y yo le dije a un hermano, ¿ustedes para qué tienen estas canecas? Esto se ve muy feo aquí al frente del templo. Dijo, pastor, después se da cuenta para qué es. Yo no seguí insistiendo, dije, bueno, vamos a ver para qué será. Cuando entró el invierno, hermanos, los caminos se desaparecían. Y los hermanos, pues uno aquí acostumbrado en la ciudad que medio viene por allá en Girón una nubecita oscura y uno dice, hoy a culto no voy porque va a caer un aguacero. O sea, así es uno en la ciudad. Y yo llego al lugar del culto y llueve, hermano, pero era una tormenta eléctrica, un aguacero de esos, mejor dicho, fuerte. Yo dije, no, a culto hoy aquí no viene nadie. Voy a orar aquí un rato ya que el aguacero me agarró aquí y luego me voy para la casa. Y se oscureció, en el campo se oscurece rápido. Cuando yo veo unos cucullitos de linterna, hermano, yo dije, Padre Celestial, no puede ser. Porque, hermano, del río hasta donde estaba el templo, en verano caminaba uno casi media hora.
Cuando llovía se desbarataban los puentecitos que uno organizaba, se acababa el camino y tocaba ahí del tumbo al tambo, hermanos. Llevaban un lazo porque había un pedazo que les tocaba atravesar y era muy correntoso. Entonces el más habilidoso pasaba y amarraba el lazo en un árbol y se lo tiraba al otro para luego alarlo. Y no se vayan a soltar. Y llegaban así, hermano, llegaban a la iglesia cuando yo salgo a la puerta y ese grupo de hermanos, llenos de barro, hermanos. Esas hermanas con sus cabelleras llenas de hojas. Imagínense eso, ese camino lleno de barro, agua. Y las canequitas pues ahora estaban llenas de agua porque el agua de la lluvia había caído también ahí. En bolsas metían su Biblia, su himnario y metían la ropa que se iban a colocar en el culto. Entonces las canecas que había ahí era para sacar agua e irse por allá las hermanas a ducharse para poderse colocar su ropita que traían. Y cuando yo veo ese desfile de hermanos haciendo eso, y yo decía, para estar en un culto de oración, hermanos, horas, un hermano los recogía en la canoa, los traía ahí y se demoraban hasta 2 horas de la entrada del río hasta donde estaba el templo. 8 de la noche terminar el servicio. Y uno afanado para que terminara rápido, para que yo pensando en el regreso de ellos. Y terminaba uno el culto y decían, pastor, ¿por qué el culto tan poquito? Y yo no, pensando en ustedes. Yo no, pastor, nosotros estamos acostumbrados. Hermano, luego salían del culto, se quitaban la ropita seca, la acomodaban de nuevo, la metían dentro de su bolsa, volvían y se colocaban esa ropa sucia, húmeda, llena de barros y se iban otra vez. Me acuerdo que una vez me dice una ancianita de la iglesia, gracias pastor por venir de la ciudad a enseñarnos. Le dije yo, no, gracias a ustedes, yo fui el que vine a aprender. Padre Celestial. Hermano, y un grupito de 10, 12 hermanos, pero unos cultos, Padre Celestial. Uno decía, con razón Dios no escatimaba su manifestación, porque después de uno caminar horas y luego lanzársele a un camino con rayas, unas rayas, hermanos, culebras. A veces uno iba en medio porque ya le medí también al camino de ellos, y ver las culebras montadas en como se inundaba todo, se montaban en pedazos de palo y usted las veía, decía el de adelante, cuidado que ahí va pasando una culebra. Así tan sencillo, hermano. Alabado sea el Señor. Claro, Dios se manifestaba. Cuando hay ese sacrificio en nosotros, cuando no escatimamos esfuerzo, cuando estamos dispuestos, así sea cansado. Mire que a veces el día que usted no ha querido venir a culto porque está cansado, porque se siente como enfermo, porque ha sido un día diferente a los demás, muy entrajinado, muy fuerte, mas sin embargo hay algo en su alma, en lo profundo de su ser, que le dice, quiero ir al culto, quiero estar en la casa de Dios. Ese día el culto para usted es un culto maravilloso. Dios bendice su vida porque hay un sacrificio, hay una disposición para buscar a Dios. Van uno a ver hermanitas que venían en sus burritos, en sus caballos, con el niñito de brazo aquí amarrado. Llegó una vez una hermana y el otro venía uno aquí amarrado, eso colocó como un cinturón aquí el más pequeño y el otro aquí atrás, o sea, lo que no se podían sostener, y venían como 2 o 3 más ahí detrás de ellos, o sea, venían como 5 en ese caballito, todos pequeñitos, todos de tapar así con canastico.
a la vigilia. Y llegábamos a la vigilia, terminaba la vigilia, sacaban sus cobijitas, las tiraban ahí en el templo y ahí se acomodaban todos y dormían las 2-3 horas hasta que ya era la mañana, ya en forma, y se iban otra vez en el mismo trajín y agarre con todos sus niños, hermano, hermanitas solas. Hoy hay hermanas que tienen un niño y ay, tío, no puedo ir al culto porque ay, es el padre vestido. Y una mujer con 5 peladitos, hermanos. Amarrado uno aquí, otro atrás, el otro allá adelante, el otro acá, y Padre Celestial. Entonces esta gente nos enseñan que Dios envió a su Hijo al mundo para que lo busquemos. Para que lo busquemos con sacrificio. Pero además de eso, para que lo busquemos, hay una palabra que miré en Lucas 2:48, para que lo busquemos con angustia, con ganas, con hambre, con anhelo. Y es la experiencia que todos conocemos de María cuando Jesús no va con ellos de regreso a Jerusalén después de la fiesta de la Pascua. Y hay esa preocupación en ella, como en cualquier mamá, porque su hijo no está. Y se regresan a Jerusalén y lo encuentran en el templo. Y dice Lucas 2:48, cuando le vieron, se sorprendieron y le dijo su madre: Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado. ¿Cómo lo habían buscado? Con angustia. O sea, habla de esa preocupación, de ese afán, de esa ansiedad, porque se había perdido su hijo. Y se pierde un hijo y los papás lógicamente lo van a buscar con desespero, lo van a buscar con angustia. Pero esa palabra me gusta. Aquí María, cuando se da cuenta que Jesús no está, no lo sienten, no está al lado de ellos, preguntaron al uno, preguntaron a los que lo conocían y le decían: no lo hemos visto, no está aquí, alabado sea el Señor. Y eso les preocupó y hizo que se afanaran. Y me llama la atención: te hemos buscado con angustia. Cuando uno busca a Dios con hambre, cuando uno busca a Dios con anhelo, cuando uno busca a Dios de verdad con deseo de encontrarlo, uno lo va a encontrar. El Señor le dijo al pueblo: me han hallado porque me buscaron de todo corazón. Cuando uno busca a Dios de todo corazón, uno lo encuentra. Cuando uno se dispone en su corazón para tener una experiencia con Dios, uno la tiene, hermano. Siempre que hay hambre, que hay anhelo, que hay deseo en lo profundo de mi ser por encontrarme con Dios, Dios me va a visitar. Dios me va a tocar, Dios se va a manifestar en mi vida. Entonces, primero, Dios envió a su Hijo al mundo para que lo busquemos. Segundo, Dios envió a su Hijo al mundo para que lo encontremos. El Señor está disponible para todo aquel que lo quiera encontrar. Si usted busca a Dios con anhelo de encontrarlo, usted lo va a encontrar. Usted va a tener esa experiencia con Él. Mire el verso 9 y verso 10. Ellos, habiendo ido al rey, se fueron, y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Verso 10. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Entonces, primero, Dios envió a su Hijo al mundo para que lo busquemos. Segundo, Dios envió a su Hijo al mundo para que lo encontremos. Ellos encontraron a Jesús.
¿Cuántos hemos encontrado a Jesús? Y podemos seguir teniendo experiencia con Él, porque Él quiere que usted y yo lo sigamos encontrando, sigamos teniendo experiencias con Jesús que marquen nuestra vida, que marquen un antes y un después en cada uno de nosotros. Mire, uno analizando este pasaje se da cuenta que Dios no solo se manifestó a estos hombres del lejano oriente, sino a los pastores que estaban cuidando también su rebaño. Los hermanos que están tomando nota pueden tomar, pero no vamos a leer por ahora los pasajes. Por ejemplo, miren, los pastores lo encontraron en un pesebre, porque cuando ellos van, encuentran a Jesús y a sus padres. Él estaba en un pesebre, está en Lucas capítulo 2, verso 15 al verso 16. Alabado sea el Señor. Los visitantes del oriente, estos magos, ¿dónde lo encontraron? Ellos no lo encontraron en un pesebre. El verso 9 que leíamos, alabado sea el Señor, verso 11, al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María. Entonces, los pastores lo encuentran en un pesebre. ¿Dónde lo encontraron los magos? Ellos lo encuentran, según el verso 11, lo encuentran en una casa. Ya no estaban en el pesebre, ahora estaban en una casa. La mujer samaritana, ¿dónde encontró a Jesús? ¿En un pesebre? ¿Lo encontró en una casa? No, lo encontró en un pozo. Ahí en ese pozo tuvo un encuentro con Jesús, la mujer samaritana. Eso está en Juan capítulo 4, verso 6 al verso 7. Pero hubo otro, el endemoniado gadareno, también tuvo un encuentro con Jesús. Pero él no lo encontró en un pesebre, él no lo encontró en una casa, él no lo encontró en un pozo, él lo encontró en el cementerio. Porque este endemoniado vivía en un cementerio. Y es en el cementerio donde encuentra a Jesús. ¿Zaqueo dónde lo encontró? ¿En un cementerio? No, Zaqueo lo encontró en un árbol. Zaqueo estaba montado en un árbol sicómoro para poder ver a Jesús, y Jesús pasaba. Y le dijo: Zaqueo, desciende, date prisa, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Tuvo ese primer encuentro con Jesús estando Zaqueo montado en un árbol. Alabado sea el nombre maravilloso del Señor. Saulo de Tarso, ¿dónde lo encontró? Lo encontró de camino de Jerusalén a Damasco. El Señor se atravesó en el camino de Saulo. Ahí tuvo un encuentro con Jesús. Lo que esto nos quiere decir, que el dónde o cómo encontremos a Jesús no es lo importante, porque yo sé que si cada uno de los que estamos aquí contamos nuestro testimonio, cada uno va a hablar de una experiencia diferente. Uno encontró a Jesús en un culto en la iglesia, otro lo encontró en un culto en un parque, otro lo encontró en un culto en una campaña, en una cancha, otro lo encontró en una sala de velaciones, otro lo encontró también en un cementerio, enterrando a un familiar, a un amigo. Se predicó la palabra y se convirtió al Señor. Otro lo encontró en el autobús. Hay tantos lugares donde el hombre y la mujer puede tener una experiencia con Jesús. Y usted que ha venido hoy a la iglesia de la Concordia, hoy es el día para que encuentre al Señor Jesucristo en este lugar, porque Él está aquí y está aquí para bendecir su vida, y está aquí para que usted entienda que Él vino al mundo para que usted lo encuentre. Y hoy usted puede encontrar a Jesús. Hoy Jesús está en este lugar, y amigo, amiga, usted puede tener hoy una experiencia con nuestro amado Salvador Jesucristo. A su nombre sea la gloria.
Y él fue hallado, dice la Biblia, dice en Jeremías, que capítulo 29, verso 10 al 14, que es hallado de todos aquellos que le buscan de todo corazón. Entonces, Dios envió a su Hijo al mundo para que lo encontremos. Tercero, Dios envió a su Hijo al mundo para que lo adoremos. Mire lo que dice el verso 11. ¿Qué hicieron ellos después que encontraron a Jesús? Al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María. Aleluya. Mire, esto es muy hermoso. ¿Qué hicieron? Tanto sacrificio, tanto tiempo transitando por ese desierto de día y de noche, exponiéndonos a tantos peligros en el camino, pero solo con el anhelo de encontrar a Jesús, de encontrar al Mesías, al Salvador del mundo. Yo me imagino estos hombres que, por lo que usted analiza, eran estudiosos de la palabra y sabían de la venida del Mesías. Ellos venían en su mente: Dios mío, ¿cómo será? ¿Cómo será? O sea, cuando lo veamos, cuando estemos con Él, cuando nos demos cuenta que el que está en ese pequeño cuerpecito, con esos pequeños bracitos y esas pequeñas piernitas, es Dios hecho carne. Es el creador del universo, es el que hizo todo lo que vemos, el que nos creó a nosotros mismos. ¿Cómo será cuando lo podamos ver? O sea, si uno se emociona cuando tiene un familiar que tiene tiempo de no verlo, años de no verlo, y se da la oportunidad, bueno, ahora con los medios de comunicación y hay tanta facilidad, ya hasta una videollamada: fulano está más viejito, está más joven. Bueno, pero ese anhelo de encontrarse uno con esa persona, de estrechar la mano, de darle un abrazo a ese ser querido, y esa emoción. Uno llega a los aeropuertos, llega de viaje, hermano, y eso encuentra usted gente ahí, unos con ramos de flores, otros con bombas, con tantas cosas ahí, esperando al familiar que llega. Hasta los perritos, la mascotica de la casa la tienen vestida con sus saquitos, o sea, los acomodan, y todo mundo feliz, todo mundo contento, y todo mundo ya va a salir, ya va a salir, y todos con ese afán. Y el que viene de allá también: permiso, que voy a ver a mi familia, voy a ver a mi familia. Y a veces tanta la emoción. Y cuando sale, hermano, ¿qué día venía viajando? Llegué aquí al aeropuerto y habían unos esperando un familiar, hermano, y el que venía al lado mío ya venía llorando sin encontrarse con la familia, y llorando en el camino hasta salir a la puerta. Y cuando llegan a esa puerta, hermano, esa forman esa gritería. Yo veo ese poco de gente, me están esperando, me van a abrazar ahora. Entonces nomás me pasaban era por el lado. Pero eso fue un momento muy emotivo. Ahora yo me imagino, yo me meto en ese pasaje, Padre Celestial, y esta gente ahora, cuando ya la estrella se detiene en un lugar, porque era la señal, era la guía, fue el medio que Dios utilizó, que ellos conocían, para llevarlo hasta donde estaba el Mesías. Y cuando va esa estrella, usemos nuestra imaginación cuando se detuvo. Me imagino que hicieron un alto un momento y dijeron: ahí está. Y el uno y al otro se miraban y decían: en esa casa está el Hijo de Dios. En esa casa está el Mesías prometido. En esa casa está el Salvador del mundo. Entonces, ahora que ellos entran y se encuentran con Él, ¿cuál fue la reacción? Mire lo que dice: y postrándose, lo adoraron. Y abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes: oro, incienso
y mirra. O sea, cuando ellos ven al Salvador del mundo, al Mesías prometido, la reacción de ellos fue una reacción de adoración. Cuando se encuentran con el Mesías prometido, la reacción de ellos no fue una reacción de indiferencia, no fue una reacción de apatía, no fue una reacción de conformismo. Ahí está el niñito, ese es el Salvador del mundo. No, cuando ellos se encuentran con el Creador de todo lo que existe, la reacción es la reacción de todo aquel que de verdad se encuentra con Dios. Cuando uno se encuentra con Dios, uno se quebranta, hermanos. Cuando uno tiene un encuentro con la presencia de Dios, uno se derrite. Cuando uno tiene un encuentro con la presencia de Dios, hermano, la reacción de uno, cuando Dios se manifiesta, uno no puede seguir indiferente, uno no puede seguir apático, uno no puede seguir en el conformismo. Cuando Dios se manifiesta, uno se quebranta, uno no puede quedar de pie, uno se postra y uno le rinde adoración porque está delante de la presencia de Dios. A su nombre sea la gloria. Bendito sea el Señor. Se postraron ante la manifestación de la presencia de Dios. Ellos se postraron, lo adoraron. Mire que adorar a Dios es el privilegio más elevado del ser humano. El verdadero adorador, alabado sea el nombre del Señor, adora a Dios como lo hicieron estos hombres. O sea, adorar a Dios es el mayor privilegio que usted y yo podemos tener. Es el mayor privilegio que puede tener la iglesia. Mire, la razón de ser de la iglesia, las dos razones fundamentales de ser de la iglesia: primera es adorar a Dios, segundo, predicar la palabra. Esas son las dos razones fundamentales de la iglesia: adorar a Dios. La Biblia dice que Dios nos creó para alabanza, para adorar su nombre, para que le exaltemos. La otra razón de ser de la iglesia es la de predicar la palabra. La iglesia debe ser una iglesia adoradora, debe ser una iglesia que adore a Dios en espíritu y en verdad. Para eso Dios lo salvó a usted y a mí, para adorar su nombre, para exaltar su nombre. Y cuando ellos están en la presencia del Señor, hermanos, se rinden en adoración. Se rinden en adoración. Hay algo tan especial cuando uno se encuentra con Dios, cuando Dios se manifiesta, cuando uno está frente de la presencia de Dios. Todo cambia, hermanos, todo cambia. Se va el cansancio, se va la aflicción, se va la tristeza, se va la angustia y hay una total adoración. Pero mire cómo lo adoraron. Mire cómo lo adoraron. Dice el verso 10 que ellos lo adoraron con gozo. Cuando usted mira el verso 10, dice: al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. La verdadera adoración siempre produce gozo. La verdadera adoración siempre produce alegría. Pero dice que no solo lo adoraron con gozo, lo adoraron con entendimiento. Mira, el mismo verso 10 y el verso 11 dice que se regocijaron con muy grande gozo, y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron. O sea, fueron conscientes de la adoración y a quién le estaban dando la adoración. Pero no solo eso, también lo adoraron con reverencia. Dice que se postraron. Se postraron. A veces a uno se le olvida que está delante de la presencia de Dios. Y el olvidarse a veces uno que está delante de la presencia de Dios
lo puede tornar a uno en una persona irreverente. No valorar el lugar donde uno está. No valorar ese momento de adoración a Dios. Pero no solo eso, lo adoraron con sus bienes materiales. Porque usted ve que no solo se postraron, no solo lo adoraron, dice que abriendo sus tesoros, ¿qué le ofrecieron? O sea, ellos adoraron a Dios con esas cosas que Dios les había dado. O sea, ellos iban preparados para adorar a Dios aún con sus bienes. Y usted ve que abren sus tesoros y le ofrecen. Aquí hay tres cosas muy importantes que después las vamos a estudiar más detenidamente. Si el Señor lo permite, el próximo domingo lo hacemos. Pero le ofrecieron tres cosas muy importantes: oro, incienso y mirra. Pero lo que quiero resaltar es que ellos adoraron a Dios con sus bienes. Usted y yo podemos adorar a Dios, y adoramos a Dios con lo que Dios nos ha dado. El ofrendar, el diezmar, el apoyar la obra de Dios es parte de la adoración. Cuando usted y yo damos algo para Dios y lo hacemos de corazón, eso es parte de nuestra adoración a Dios. Y Dios se toma la premisa, la iniciativa de recibir esa adoración o de rechazar esa adoración. Usted ve cómo aceptó la de Abel y cómo rechazó la de Caín. A veces nosotros somos buenos para adorar a Dios en muchas áreas, pero cuando se trata de dar, ya no somos adoradores. El adorador es un adorador completo. Usted ve que parte de la adoración de ellos fue dar con gratitud a Dios por las cosas que Dios les había dado. Bendito sea el nombre del Señor. Qué bueno es Dios. Vive Cristo para siempre. Y esta clase de adoradores es la clase de adoradores que Dios busca. Adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. Y quiero terminar. La cuarta razón para la cual Dios envió a su Hijo al mundo es para que no volvamos atrás. Para que no volvamos atrás. Dios quiere que busquemos a Jesús, lo vamos a encontrar. Cuando lo encontremos, lo vamos a adorar. Y después de una verdadera experiencia con Dios, lo que menos uno quiere es volver atrás. Como dice un hermoso himno, volver atrás no quiero yo, porque el mundo nada bueno puede dar. Yo soy feliz siguiendo a mi Jesús. Hermano, usted está aquí y usted se ha encontrado con el Señor y Dios lo ha traído hasta este tramo del camino, no para que usted vuelva atrás. Usted no está aquí para volver atrás. Usted no está aquí para retroceder. Usted no está aquí para rendirse. Usted no está aquí para decir no puedo, no soy capaz. Dios lo ha traído a lo largo del camino y lo ha traído a esta hora para que usted siga adelante, para que usted avance. No importa cuál sea el problema que usted tenga, usted no conoció a Jesús para retroceder. Usted no aceptó a Cristo para volver atrás. Dios lo ha traído aquí para que usted siga adelante. Démosle fuerte ese aplauso al Señor. Aleluya. No, Dios no nos ha traído para volver atrás. Dios nos ha traído para seguir adelante.
Otro hermoso himno dice: Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás. Nos trajo aquí para poseer la tierra que Él nos dio. O sea, Dios nos ha traído aquí para conquistar, para recibir la bendición que Dios tiene preparada para su vida. ¿Sabe quién es el que quiere que usted vuelva atrás? El diablo, los demonios, porque ellos sí saben lo que Dios tiene preparado para su vida, y saben que si usted vuelve atrás, otro se va a apoderar de esa bendición. Pero dígale: no, diablo mentiroso, no, demonio, yo estoy aquí, voy a seguir adelante, voy a servir a Dios, y que los propósitos de Dios se conviertan en una realidad en mi vida. Usted siempre va a ser tentado para volver atrás. El diablo, la gente, el mundo le va a decir: usted no hace nada en esa iglesia, usted está perdiendo el tiempo, usted no ha cambiado, usted no puede vivir una vida cristiana genuina, porque tiene sus caídas, porque se levanta y vuelve y se cae. No, 7 veces cae el justo y vuelve el Señor a levantarlo. Si usted tiene un corazón dispuesto, Dios siempre lo va a ayudar para que usted avance y siga adelante. Mire lo que dice el verso 12. Aleluya. Pero siendo avisados por revelación en sueño que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. No regresaron por el mismo camino que vinieron hasta Jerusalén, por el mismo camino que vinieron hasta Belén, que vinieron hasta Palestina. No, se fueron por otro. O sea, no regresaron. Hubo una revelación divina que le dijo: ustedes se encontraron con el Mesías, no se regresen. ¿Por qué? Porque Herodes les había dicho que regresaran. Bendito sea el Señor. Mire el verso 7. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella, y enviándolos a Belén dijo: id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacédmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Pero el verso 3 dice: oyendo esto, el rey Herodes se turbó, y toda Jerusalén con él. Cuando estos hombres llegaron a Jerusalén y llegaron preguntando por el rey de los judíos que había nacido, hermano, eso en vez de darle alegría a la gente, les dio miedo. Dice que todo Israel se turbó, porque se corrió el anuncio y ahí andan unos diciendo que nació el rey de los judíos. ¿Cómo el Mesías nació? Y llegó la noticia donde Herodes, y Herodes los mandó a llamar. ¿Cómo así? Que nació el rey de los judíos. Este Herodes era Herodes el Grande. Sí. ¿Y dónde? ¿Qué? Indagó. Sí. ¿Y dónde está? No debe estar en tal lugar. Hagamos una cosa: ustedes vayan, y cuando lo encuentren me avisan, porque yo también quiero irle a adorar. Quiero adorarlo. Yo también lo quiero adorar. Pero cuando ya ellos llegan y de pronto pensaban regresar, alabado sea el Señor, pero siendo avisados por revelación en sueño que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. ¿Sabe quién era Herodes, hermano? Herodes era un loco. Herodes era esos reyes ambiciosos de poder, hermanos, que para mantenerse en el poder están dispuestos a quitarle la cabeza al que sea. Mire, la historia habla de este Herodes. Averígüela, la historia de Herodes el Grande. Ese tipo era malo, hermano. Se dio cuenta que su esposa, estaba tramando cómo darle un golpe de estado, y la mandó a asesinar. Asesinó a uno de sus hijos también, que se dio cuenta de que había cierto aire de rebelión en él, y también lo mandó a asesinar.
A todo el que él veía que amenazara su poder, lo mandaba a eliminar. Herodes era así, hermano. En una ocasión dijeron: cuando Herodes se muera, no vamos a derramar una sola lágrima por él. Dijo: ah, sí, está bien. Dice la historia, hermanos, que cuando este Herodes estaba a punto de morir, él le había dicho a sus seguidores: búsquenme 100 nobles de todo Palestina y ténganlos listos. ¿No me van a llorar? Ah, bueno, el día que yo me muera, los van a asesinar a todos. Y al llorar a los nobles, pues me van a llorar a mí también. Ese era este Herodes. Cuando dice que él se turbó, dijo: otro rey, no puede ser, aquí el único soy yo. Y cuando Israel supo que Herodes sabía de esa promesa, dijeron: esto es horrible. Por eso Dios tuvo que intervenir, porque él no iba a ir a adorar a Jesús, él iba a ir a asesinarlo. Mira el verso 16. Herodes, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó a matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. O sea, la intención de él de ir a adorarlo era asesinarlo. Él no le importaba que fuera niño, que fuera bebé, que fuera lo que fuera. Si amenazaba su poder, él lo eliminaba. Mire, este Herodes representa al diablo. Herodes representa al mundo. Herodes representa al pecado, que siempre va a estar invitándonos a volver atrás, que siempre va a estar llamándonos. ¿Qué hace en esa iglesia? Mire, aproveche su vida, usted está joven, usted está lleno de vida. Mire, usted una señorita tan bonita que es, que hace allá encerrada en esa iglesia. Disfrute la vida. Hay gente que ve las niñas de las iglesias, los muchachos de las iglesias, y dicen: lástima, qué desperdicio. Una muchacha tan bonita, un joven que parece es un modelo. Mire, allá encerrado con ese poco de gente, allá. No. Yo no entiendo qué le pasa a usted. ¿Cómo se mete en un lugar de eso a perder el tiempo? Y a mucha gente el enemigo le susurra al oído y les hace creer que en la iglesia pierde el tiempo, que en la iglesia su vida no se está valorizando. No, hermano, lo mejor que nos ha podido pasar es habernos encontrado con Jesús. Lo mejor que nos ha podido pasar es habernos encontrado con Cristo. Vivir para Dios es lo más lindo que le puede ocurrir a un ser humano. Alabado sea el nombre del Señor. Servir al Señor es un privilegio. Pero hay un texto que sí quiero leer en Hebreos capítulo 10, ya terminando. Hebreos capítulo 10, verso 38 y verso 39. Aleluya. Verso 37. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, si vuelve atrás, si se cansa de seguir el camino, si considera que es mejor volver atrás que seguir buscando a Dios, dice: no agradará a mi alma. A Dios no le agrada la gente que vuelve atrás. A Dios no le agrada la gente que deja el camino en el cual Él lo ha ubicado para volver a su antigua vida de pecado. Eso es despreciar a Dios, despreciar el sacrificio de Cristo, despreciar su sangre preciosa que fue derramada por nosotros en la cruz. Pero mire la respuesta del apóstol, del escritor: pero nosotros
Pero nosotros los de la iglesia de la Concordia, no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Nosotros estamos aquí a pesar de las dificultades y los problemas, a pesar de las luchas y de las adversidades. Estamos aquí porque entendemos que Dios no nos ha llamado para volver atrás. Si Dios no me quisiera salvar, allá me hubiera dejado en el mundo para que me hubiera perdido. Pero si me ha traído a la iglesia es porque Él tiene un propósito conmigo, y yo voy a seguir adelante agradando al Señor. Dios no nos ha llamado para volver atrás. Después que lo encontramos, lo adoramos, tenemos una experiencia profunda, nos llena con el Espíritu Santo, hablamos en otras lenguas, sentimos la gloria de Dios en nuestra vida, para volver atrás. No, hermano, lo que usted y yo sentimos en la presencia de Dios, eso no se encuentra en una cantina, eso no se encuentra en una taberna, eso no se encuentra en el mundo, eso no se encuentra en el vicio. No, hermano, la gloria de Dios solo la vamos a encontrar en la presencia maravillosa del Señor. Vamos a estar de pie en esta hora, hermano. Aquí está el altar. Todo el que quiera venir a este lugar, para que le digamos al Señor: yo no estoy aquí para volver atrás. Dios no te ha traído para retroceder. Dios no te ha traído para volver atrás. Dios te ha traído para que perseveres. Dios te ha llamado para que avances. Dios no quiere que te rindas. Dios no quiere que permitas que el pecado doblegue tu vida. No vuelvas a la senda de donde Dios te sacó. No vuelvas a la senda de donde Dios rescató tu vida. Dios estiró su mano santa y nos sacó del fango, de la miseria, de esa vida que llevábamos, que ya no sabíamos qué hacer, qué camino tomar. Queríamos una solución. Queríamos una vida diferente. Nos encontramos con Dios. Si alguien no está agradado de que te hayas encontrado con el Mesías, es Satanás, son los demonios, es el mundo, es el pecado. Y siempre van a hacer todo lo posible para hacerte retroceder, para hacerte volver atrás. Pero aquí estamos para decirle: Dios no me trajo hasta aquí para volver atrás. No importa el problema que tenga, la crisis económica que pueda tener, la dificultad que pueda tener, Dios me ha traído hasta aquí para avanzar. Aleluya. Dígale al Señor: Señor, yo no soy de los que retroceden.